Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Grabado, bueno, para segundo P, toca hoy día miércoles 25 de agosto. Y para los chicos del segundo A tocaría el día viernes 27 de agosto, ¿no? Bien. Chicos, lo que he notado en ustedes cuando se les pregunta algo son dos respuestas un poquito confusas. Eh, ¿Cómo así? Pregunto acá, chicos, esta pregunta nosotros lo podemos encontrar, este que tenemos acá, esa pregunta lo podemos encontrar en una encuesta que realizamos. Encontrar o lo podemos nosotros formular esa pregunta. ¿Cuántos hermanos tienes? En esta pregunta acá, me pueden formular dos preguntas. ¿Cuál es la variable? Y el otro sería, ¿qué tipo de variable es? ¿Qué opinan ahí, chicos? ¿Cuál sería la respuesta para la primera pregunta? O sea, para esta pregunta Para la acá. primera pregunta sería la variable, sería los hermanos que tiene. La variable son los hermanos. A ver, si lo acomodamos ¿Cuántos ahí, hermanos tiene? ¿cuál es la variable? Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de variable es? O sea, son dos preguntas distintas. ¿Y qué sucede? En algunos casos, cuando yo les pregunto, chicos, ¿qué variable es? Me contestan, profesor, es variable cuantitativa, es variable cualitativa. Y la respuesta no va enfocada a eso, ¿no? A ver, pregunta en este momento, chicos, ¿cuál es la variable aquí? ¿Cuántos hermanos tenemos? ¿Qué opina el resto, chicos? Solamente hay varios, ¿no? Hay 9 en la clase en este momento. La cantidad de hermanos. Muy bien, Yulisa. El resto creo que no existe. No sé, eso es lo que preocupa, chicos. Ya vamos a regresar a las clases presenciales. Las mamás quieren hacer huelga para que ustedes quieran entrar. Es un tema bastante complejo. Bueno, la variable acá tiene que ver lo que dijo su compañera. Lo acaba de decir. La variable está aquí, ¿ve? Esta es la variable. Acá está. ¿Y con qué tiene que ver? ¿O qué es lo que tiene que ser ahí? Uno dijo su compañera. Ah, profesor, eso tiene que ver con la cantidad de hermanos. La cantidad de hermanos es lo que varía entre una y otra persona. Y otro dirá, profesor, es número de hermanos, ¿correcto? Pero en realidad decir solamente, opinar, profesor, son los hermanos. Esa es la variable. Decir así una respuesta, son los hermanos. Claro, en su cabecita yo estoy seguro que se refería a eso, al número. Yo quise decir eso, profesor, solamente son los hermanos. No, tiene que ir de manera un poquito más precisa. ¿De acuerdo? Tiene que especificar un poco más y referir. ¿Por qué? Porque es una variable que refleja, se refiere a cantidad. Entonces, por el momento, ya nosotros ya dijimos cuál es la variable. ¿De acuerdo? No son los hermanos. De esa forma no se expresa. Se expresa diciendo cantidad de hermanos. O puede decir número de hermanos que tiene una persona. Eso es lo que yo estoy usando. Entonces, yo voy a quitar esta forma de expresarlo. ¿Listo? Ahora, vamos a diferenciar ahora. Si yo dije que la variable es número de hermanos, pero eso no responde a la otra pregunta, ¿qué tipo de variable es? ¿Y cuál es el tipo de variable? Cuantitativa discreta. Casey, yo sé que tienes una vocecita más fuerte, hija. Decía que era la variable cuantitativa discreta.
A ver. Sí, tienes razón. Pero me preocupa, a ver, hay 8 personas aquí en clase. 8 personas, ¿ah? Y que solamente una participe. Solamente participa. O es Casey o es Sandra. Bueno. Entonces, para el tipo de variables, sí es cierto lo que dice su compañera. Vamos a agrandarlo por acá esto. A ver, acá tenemos dos tipos de variables. En dos grupos se dividen las que tenemos acá. Se dividen tanto en cuantitativas como también en cualitativas. ¿De acuerdo? Pero en las cuantitativas nuevamente se vuelve a dividir en dos grupos. ¿De acuerdo? Dos grupos. Entonces aquí vamos a tener las variables cuantitativas, lo que acaba de decir su compañera. Hay variables cuantitativas discretas y hay variables cuantitativas continuas. ¿De acuerdo? Las variables cuantitativas discretas en realidad tiene que ver mucho con la palabra contabilizar. Se puede contabilizar. ¿De acuerdo? ¿Los hermanos se pueden contar? Claro que se pueden contar. ¿Sí? Los hermanos se pueden contar. ¿Cuántos hermanos tienes? Ay, a Juanito, Pedrito, Albertito, ya son 3. Tengo a María nada más como mi hermana. Ah, es unita nada más. O sea, yo lo puedo contar. Y si yo lo cuento, esto tiene mucho que ver con los números, con un tipo de números. Los números, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Los que se utilizan para contar son los números naturales. Entonces, si solamente utilizan los naturales, significa que en este caso no participan los decimales. No participan decimales. Es decir, la variable cuantitativa, discreta, no acepta decimales. Y en el número de hermanos no acepta decimales. No hay 1.5, no hay 1.8. 1.8 hermanos, 1.7 hermanos. No existe eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver el caso de las variables cuantitativas continuas. En el caso de las cuantitativas continuas, acá sí, tiene que participar los decimales. ¿Sí? Vamos a escribir acá. En este caso, participan decimales. Participan decimales. Ahora, esos decimales que participan, es decir, yo puedo escribir 15.8, 12.4. Esto no tiene nada que ver con contabilizar. ¿De acuerdo? Entonces, acá es que nosotros trabajamos ya con los números, ¿cómo se llaman los números decimales, chicos? Los que no participan decimales se llaman naturales. Y el otro conjunto de números, ¿cómo se les llama? ¿Recuerdan? Chicos, ¿Enteros? los enteros, a ver, vamos a hacer recordar por acá. Están los negativos y están los positivos. A los positivos se les llama naturales. A los negativos y los positivos, a eso se les llama enteros. Y solo este grupito de acá entra para las variables cuantitativas discretas. Para las continuas abarca otro numerito, otro conjunto de números más, donde va a incluir ¿quiénes? Los decimales, todo. 0.5, el 1.2, el 10.8, el menos 5.6. ¿Quién? Son los números, ¿qué cosa? Racionales, que se representa con una letra Q. Entonces, las variables cuantitativas continuas tienen que ver con los números, ¿qué cosa? Con el conjunto de los números racionales, que se representa con una letra Q. ¿Listo, chicos? Profesor, ¿por qué se corta? ¿Perdón? ¿Escuché por ahí algo que querían decir? Sí, profesor, entrecortado se escucha, no sé, seguro mi señal creo que está mal.
Imagino que debe ser tu señal. ¿El resto cómo me escuchan, chicos? Bien, profesor. Yo escucho bien. escuchamos. Ya. Continuamos. Entonces debe ser la señal de su compañera. Dentro de las variables cualitativas ya tenemos también dos grupos. Tenemos las variables cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. ¿Sí? Entonces acá se vuelve a dividir en las nominales y tenemos las ordinales. ¿De acuerdo? En las nominales solamente aparece un nombre característico. Es decir, si aparece solo el nombre, acá no hay jerarquía. No hay que uno es más que el otro. No existe. Por ejemplo, en una variable nominal, cualitativa nominal, ¿cuál es tu candidato favorito? No sé, si estamos nominando, por ejemplo, a un futbolista, ¿cuál es tu candidato favorito? De repente algunos dirán, Cristian Cueva, otros dirán Paolo Guerrero, qué sé yo. Pero no hay una jerarquía en ellos. No es que uno sea más que el otro entre los nombres de ellos. No hay. Solamente son nombres. Esa es una cualitativa nominal. Pero si vamos a una ordinal, probablemente dentro de las categorías, o sea, dentro de las categorías de la variable, vamos a encontrar un orden. Por ejemplo, si nos pregunte por nivel de escolaridad, ¿sí? Nivel de escolaridad. ¿Qué significa? Su nivel de estudios. ¿En qué estás? ¿En inicial? ¿En primaria? ¿En secundaria? Nótese que acá en ellos sí hay una jerarquía, hay un orden, porque lo de inicial está primero, luego está primaria, luego está secundaria, y va un grado subiendo poquito a poquito. Es decir, que en esta parte, pues sí hay jerarquía. Entonces vamos a marcarlo con color verde. En este caso, sí hay jerarquía. ¿Listo? En ese caso sí hay jerarquía. Ahora sí, en las ordinales sí hay jerarquía. Muy bien, ahora sí con toda seguridad ustedes me pueden decir qué tipo de variable es este número de hermanos que estábamos viendo. ¿Qué tipo de variable es, dijiste, señorita? ¿Qué tipo de variable es el número de hermanos? Variable discreta. Variable discreta. Discreta. ¿Por qué es discreta? Porque Solo suma. Esta No. es cuantitativa discreta. Vamos a escribirlo acá, por acá. Porque No participan los decimales. números en las naturales. respuestas no Tienen decimales. participan, ¿quién? Decimales. No participan decimales o simplemente no acepta decimales. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al siguiente. Y acá, ¿qué tipo de mascota tienes? ¿Qué tipo de mascota tienes? La pregunta es primero, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable allí? Son dos preguntas diferentes. Que me digan a mí cuál es la variable y otro qué tipo de variable es. Son dos preguntas totalmente distintas. Y una de las preguntas que están acá tiene que ver con que yo debo responder si es cuantitativa o es cualitativa. Y si es cuantitativa, si es discreta o es continua. Y si es cualitativa, es nominal o es ordinal. Pero eso tiene que ver con el tipo de variable, pero no tiene que ver nada con cuál es la variable. O sea, cada pregunta se refiere a algo específico. Y si me preguntan cuál es la variable yo lo debo sacar de acá. Acá, ve. Ahí está. Y si me dicen qué tipo de variable es, yo tengo que responder con esto. ¿Es cuantitativa discreta, es cuantitativa continua, o es cualitativa nominal, o es cualitativa ordinal?
Con eso yo tengo que responder. ¿Qué escucho muchas veces, chicos? ¿Cuál es la variable? Cuantitativa. Digo, a ver, en su cabecita, ¿cómo se está ordenando esto? ¿Listo? A ver, ¿cuál es la variable? Tipo de mascota. Cualitativa nominal. A ver, ya se terminaron de confundir. ¿Cuál es la variable? El tipo de mascota. Tipo de mascota. ¿Y qué tipo de variable es? Cualitativa nominal. Acá es el tipo de variable, es el tipo de mascota. Un perrito, un gatito, un loro, no lo sé. Algunos hasta serpientes creo que utilizan de mascota. Seguimos. ¿Y qué tipo de variable es? Ah, es cualitativa. No te pregunta cuántas mascotas tienes, sino el tipo de mascota. Es cualitativa, ¿qué cosa? Simplemente nominal. No es que el perro es más que el gato es más que el conejo. No hay honor, no hay jerarquía. Por eso es cualitativa nominal. ¿Listo? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y para qué a mí me sirve aprender la diferencia que existe entre variables cuantitativas y cualitativas? ¿Para qué me sirve eso? Pues esto me va a servir a mí para que yo sepa armar adecuadamente, formar adecuadamente mi tabla de frecuencias. Porque las tablas de frecuencias para las variables cuantitativas tiene una forma y para las cualitativas tiene otra forma. No otra forma, sino digamos que las cuantitativas tienen más columnas que las cualitativas.